próspero gracias a la producción y el comercio de esencias de mirra, incienso y especias poco comunes. En el sur de la península arábiga, el antiguo reino de Saba creció gracias a su estratégica situación entre el Mar Rojo al oeste y el Océano Índico al este. Y gracias también a la demanda de perfumes desde las ciudades mediterráneas. Esta es la historia del legendario pueblo que vivió en la antigua Arabia. El legado de las civilizaciones antiguas. La antigua Arabia, encrucijada entre el lejano Oriente y el Imperio Romano. En el suroeste de Arabia, en los mercados de Saná, la capital de Yemen, se compran y venden las mercancías más variadas. Como es normal, una intensa actividad comercial genera prosperidad y riqueza. Generalmente no somos conscientes de lo que cuesta que lleguen hasta nosotros los productos que consumimos. No nos damos cuenta del tiempo y del esfuerzo necesarios para que una simple manzana llegue a nuestra mesa. Pero imaginemos lo mucho que debió costar el tráfico de mercaderías hace 2000 o 3000 años, cuando los únicos medios de transporte eran pequeños barcos, asnos, caballos, bueyes y camellos. Las antiguas caravanas que transportaban mercancías muy variadas recorrían miles de kilómetros para llevar productos a los mercados. La ruta de la seda, la más larga de las antiguas rutas comerciales, empezaba en Tujuán, en China, y llegaba hasta las actuales Turquía y Macedonia. Por la ruta del Nilo, los egipcios importaban oro, marfil y pieles de Sudán y otras partes de África. En el primer milenio antes de Cristo, los cartagineses del norte de África llegaron hasta la Bretaña francesa para comerciar con el estaño, mineral importado por griegos y romanos para sus armas de bronce y otros objetos. Los cartagineses también fueron a Senegal por la ruta de la seda para comerciar con el valioso metal. Guangzhou en China y el Golfo de Bengala eran los lugares de inicio de la ruta de las especias. Este camino, en parte terrestre y en parte marítimo, era utilizado por mercaderes y negociantes que cruzaban por mar a Arabia desde la India e iban luego al norte, a las ciudades del Mediterráneo. Durante casi 5 siglos, una parte de la ruta terminaba en la región de Saba, donde comenzaba otra importante ruta, la llamada Ruta del Incienso. La península arábiga ha sido mucho más importante en la historia de lo que muchos piensan. En nuestra época no se conocen apenas Yemen y Omán, pero hasta hace poco, podríamos decir que hasta el siglo XV, y sobre todo en tiempos del Imperio Romano, tuvieron un papel importantísimo en el desarrollo de las regiones del cercano Oriente. El transporte de mercancías, que debió comenzar sobre el siglo X a.C., se hacía a lomos de dromedario. Este camélido, original de Arabia, no necesitaba apenas agua, facilitando así la travesía de los terribles desiertos de Rub al-Khali y Ejiad. La ruta del incienso permitió a los sabeos y a los nabateos de la legendaria ciudad de Petra alcanzar una prosperidad excepcional. Los romanos llamaban a esta región Arabia Feliz o Reino de Saba. Las materias primas para los perfumes y el incienso viajaban desde este remoto reino hasta Roma, donde se usaban en iniciaciones religiosas y para perfumar las casas. Saná es la capital de Yemen. En el Museo Arqueológico de la ciudad se pueden admirar objetos interesantísimos,
mediante los cuales se puede acceder a las raíces del pueblo que prosperó aquí hace tanto tiempo. En la Biblia, la ciudad es conocida como Hazal. Según la tradición, Hazal fue fundada por Sem, hijo de Noé, quien la denominó Medinat Sem, ciudad de Sem. Hoy se la conoce como Saná, la ciudad fortificada. Los sabeos eran pueblos nómadas, pero en torno al siglo X a.C. desarrollaron una nueva estructura social, estableciéndose en poblados y dedicándose a la ganadería y a la agricultura. En aquella época se disfrutaba en la región de un clima mucho más favorable que en la actualidad. Se fundaron centros urbanos en ciertas áreas donde el suelo era propicio. Gentes venidas del este, Jordania, y del sur, Irak, también se establecieron en la región, jugando un papel fundamental en la conexión entre el lejano oriente y los pueblos mediterráneos. 4 reinos coexistieron a lo largo de las rutas comerciales, tratando de imponerse a sus vecinos. El más importante era el de Saba, cuya expansión es incluso anterior a la historia escrita. El Antiguo Testamento menciona que la reina de Saba visitó al rey Salomón en Jerusalén. Sabemos por la Biblia que Salomón estaba muy interesado en estas mercancías exóticas, ya que quería rivalizar en importancia con los reyes de las zonas vecinas, con los reyes de los países más grandes, y necesitaba una suntuosa corte con animales exóticos, incienso, comida exquisita, vestimenta adecuada. Por eso cultivó el comercio con el sur de Arabia. Y según la tradición, la reina de Saba fue invitada a la corte salomónica en torno al año 900 a.C. Es muy probable que la reina de Saba visitase al rey Salomón. Cuando se habla del intercambio de importantes regalos, podría tratarse de un trueque alcanzado tras largos regateos. El acuerdo establecería que ella controlase la ruta del incienso en el sur, mientras Salomón sería el soberano del comercio del norte. Se habla de Salomón como del gran monarca de las relaciones internacionales, lo que resulta algo exagerado. Pero sabemos por la historia que la Arabia del Sur tuvo un puesto destacado en el suministro de artículos de lujo al resto del Mediterráneo oriental, a Egipto y a todos los puntos del camino hasta el interior de Siria. La fama de Saba se debe en gran parte a la producción y comercio de especias e incienso. El incienso y la mirra en particular son resinas de un matorral que crece solamente en la costa meridional de Arabia, en la costa septentrional del llamado Cuerno de África y en la cercana Etiopía. Los sabeos expandieron su comercio vendiendo sus productos a Egipto, donde se utilizaba el incienso en las momificaciones y se preparaba el cadáver para el viaje a la otra vida. Los sabeos incrementaron su negocio comprando objetos preciosos en la India y en el lejano oriente, y revendiéndolos a los pueblos del Mediterráneo. En Sirwa se encuentran las ruinas de la primera capital sabea. El gran templo dedicado a Al-Matwa, el dios de la luna, domina el lugar. Estos 5 monolitos formaban el pórtico original frente a las puertas del templo. El frontal del edificio fue destruido, pero los muros aún siguen en pie. Rodeada de montañas, Sirwa se encuentra en la llanura del modesto Wadi Gada. Con el crecimiento de su población y la necesidad de más agua, alrededor del siglo VIII a.C., los sabeos se trasladaron al Wadi Tana, de mayor extensión. Su nueva capital fue Marib. Aquí los sabeos construyeron un impresionante sistema de irrigación que hace de este yacimiento arqueológico uno de los más importantes de Yemen. Las ruinas de la antigua Marib surgen como un espejismo en medio del desierto de Sayhat. Las típicas casas torre de Marib eran de ladrillos de barro cocido, con cimientos de piedra y pequeñas ventanas en las fachadas. En muchos muros se pueden ver antiguas inscripciones y motivos decorativos. Tres familias y sus hijos viven todavía en lo que hoy queda de Marib.
En Marib hay otro templo dedicado a Ars Bilqis, el trono de Bilqis. Es de 5 columnas monolíticas con capiteles tallados, más una sexta columna truncada. En 1886, un equipo de arqueólogos alemanes descubrió una antigua muralla perimetral de la época del reino de Saba. Encontraron 8 puertas que se abren entre los grandes bloques de piedra caliza, los cuales descansan a su vez sobre cimientos de piedra volcánica tallada. Los cimientos sobre los que se levantó esta mezquita proceden también de anteriores muros y edificios. Un ejemplo de la extraordinaria riqueza de los sabeos se encuentra a 5 kilómetros al sureste de Marib. Este es el templo de Maram Bilqis, construido alrededor del año 400 a.C. y dedicado al dios lunar Al-Maqwa. La palabra Marib significa templo o refugio, lo que nos hace pensar que, independientemente de sus creencias, las víctimas de persecución encontraban refugio entre estos muros. A través de los siglos, el viento y la arena han reclamado su tributo, y ahora solo quedan las ruinas del templo. Al-Maqwa, el dios lunar, era el más importante del panteón sabeo, junto con la diosa solar Shams. Su hijo, Atar, era el dios correspondiente al planeta Venus. La luna, el sol, Venus y otras deidades menores como el cielo, la tierra y el aire eran comunes a todos los pueblos semitas. La superioridad del culto lunar sobre el solar se comprende fácilmente en una región, el desierto, donde el calor del sol puede producir una muerte fulminante, mientras que la luna alivia al viajero. Los pueblos antiguos del sur de Arabia también veneraban a ciertas piedras llamadas Betili, que simbolizaban o personificaban a la deidad representada por estas máscaras del Museo de Saná. El valle que se abre al pie del monte Balak estaba atravesado por el Wadi Dana, un río con abundante agua en la estación lluviosa. El curso del agua divide la montaña en dos al descender sobre el extenso desierto. Siglos atrás, alrededor del año 800 a.C., los sabeos construyeron una gran presa en las faldas del monte Balak. Poco queda de aquella época, exceptuando las ruinas de 2 templos en las orillas del wadi y los pilares laterales del dique incrustados en la roca. Sin embargo, el tamaño de estos restos nos da una idea de la magnitud de la construcción. La presa fue levantada en el extremo de una garganta, originando una gigantesca zona de agua embalsada, bordeada por paredes montañosas y un dique. Este dique tenía una sección transversal hecha de arcilla, prensada con tierra y piedras. La presa estaba embutida a cada lado del dique en 2 malecones de piedra. El malecón del sur tenía un aliviadero parcialmente cortado en la roca, y el del norte, una compuerta que regulaba el caudal de agua, que debía recorrer un canal de 800 metros de largo. Desde este canal y otros canales secundarios que conectaban con él, desembocaban en la llanura millones de litros de agua, haciendo de un terreno desértico una fértil vega. Durante cientos de años, la presa regó más de 300 kilómetros cuadrados de tierras fértiles que alimentaban a una población superior a las 300.000 personas. Aquí se cultivaban la vid, el lino, la acedera y el sésamo para obtener aceite. Un palmeral situado en la ruta del incienso permitía a los viajeros disfrutar de un agradable descanso. Un auténtico paraíso para los caravaneros que hacían este viaje. El prestigio de Saba se había extendido por todo el mundo civilizado, desde Roma a la India. El comercio y los tributos impuestos a las caravanas le aseguraban una prosperidad que tentaba a otros pueblos. Y así, a través de los siglos, Saba se vio envuelta en numerosas guerras contra países rivales deseosos de ocupar su territorio.
Roma naturalmente quiso sacar ventaja de esa situación. El año 25 a.C., después de conquistar Egipto, el emperador Augusto envió fuerzas expedicionarias al reino de Saba. 25.000 soldados bajo el mando de Aelius Gallus. Gallus, al parecer, contrató a un explorador local para que guiara al ejército romano. Pero en lugar de conducirlos a Marib, el guía los tuvo 6 meses dando vueltas por el desierto. Diezmados por la sed y las enfermedades, los romanos fueron derrotados por el entorno. Grande sería la alegría de los supervivientes cuando vieron las murallas de la ciudad de Yatil, situada en la cima de un monte y rodeada por una impresionante muralla. Entre las ruinas de la antigua ciudad, hoy llamada Barakis, todavía quedan en pie algunos templos, columnas y torreones. Tras descansar en Yatil, los romanos pensaron que no merecía la pena ir a luchar a un terreno tan lejano e inhóspito. El ejército romano fue conducido directamente a la costa, desde donde regresaron a Roma. La rivalidad entre los sabeos y el reino de Himyarit, en cambio, perduró hasta aproximadamente el año 50 a.C. El ascenso de los himyaritas continuó hasta que controlaron prácticamente todo el suroeste de la península arábiga. Las leyendas cuentan que durante un asedio, Yatil pudo resistir largo tiempo gracias a un pasaje subterráneo que conducía a un manantial de extramuros. Pero cuando una perra entró arrastrándose por el túnel desde la parte exterior, los enemigos conocieron el secreto de la ciudad, y esta fue conquistada por culpa del animal. Debido a eso, Yatil tomó el nombre de Barakis, que quiere decir perra. No obstante, la superioridad del reino himyarita fue breve. Su declive se debió fundamentalmente a 2 causas. La primera, el descubrimiento del clima monzónico. Durante cientos de años, la ruta de las especias llegaba a Marib desde la India y China por las montañas del sur de la península arábiga. Pero en el siglo I de nuestra era, el capitán de navío Hipalos se dio cuenta de que los monzones, que son vientos estacionales, soplaban sobre el océano Índico de norte a sur en primavera y verano. En cambio, en otoño e invierno, la elevada temperatura del mar atraía masas de aire frío que provocaban la dirección contraria. Los comerciantes utilizaron esta novedosa información y empezaron a navegar costeando la península arábiga, es decir, hacían el viaje directamente entre la India y Egipto aprovechando los vientos estacionales. La travesía comercial empezó a cambiar. La prueba la deducimos de los numerosos lugares de la India donde se han encontrado monedas romanas de entre los siglos I y IV. En época romana y bizantina, y a lo largo de todo el medievo y comienzos del Renacimiento, en particular Omán, pero también Yemen, en la parte occidental de la península arábiga, tuvieron lugar destacado en el comercio mundial. A Europa, concretamente, la surtían de objetos de lujo. La balanza comercial cambió en esta región a partir de la decisión del emperador romano en el año 395 de hacer del cristianismo la religión del Estado. El nuevo culto prohibió la cremación de los cadáveres, una práctica estrechamente unida al uso del incienso y de la mirra. Como consecuencia de todo ello, faltaron los fondos necesarios para el mantenimiento de las instalaciones hidrológicas de Marib, apareciendo la primera rotura importante el año 120. Esto determinó el declive de la ciudad. Los abisinios, habitantes de Etiopía que profesaban la religión cristiana, invadieron el reino el año 525. Después, sobre el 575, una nueva invasión, esta vez por parte de Persia, tomó la región, que pronto se convirtió al islamismo, que se sigue practicando hoy en día. Saná, centro cristiano hasta entonces, fue transformado con un nuevo tipo de arquitectura. En Siván, al sur del país, podemos admirar dicho estilo arquitectónico, que fue conformado por la invasión islámica. A causa de la constante amenaza de invasiones, los yemeníes construyeron sus casas en forma de torre,
reforzando así su defensa al divisar todo el terreno circundante. Otra razón para la construcción de este tipo de casas era la de reservar más tierra para el cultivo. Hicieron las casas más altas que anchas, y así han llegado hasta nuestros días. La tierra suministraba el alimento para la gente, pero también el material de construcción. Casi todos los edificios están construidos con ladrillos hechos de una pasta de paja y barro secada al sol. La civilización islámica creó su propia y maravillosa arquitectura, cuyo esplendor se puede admirar en las afueras de la ciudad. El palacio de Dar al-Ayar, residencia de verano del imán Yahya, fue construido a comienzos del siglo XX en la parte antigua de Saná. Este edificio es una joya arquitectónica única y tan valiosa que en 1984 las Naciones Unidas iniciaron una campaña a favor de su conservación. Cada uno de los 5 o 6 pisos servía a un propósito diferente. El piso bajo se destinaba a establos y letrinas. En los intermedios estaba el diván, que son las habitaciones de invitados y esparcimiento. Los dormitorios se encontraban en los pisos altos. El pueblo yemení no ha perdido su audacia de antaño. Un símbolo de su antiguo orgullo es la jambía, la daga curva que todo muchacho yemení recibe como regalo de sus padres en su 14º cumpleaños, llevándola al cinto durante el resto de su vida. Según la tradición, la valiosa jambía representa la dignidad del varón. Otros vestigios del pasado comercial de este antiguo reino se encuentran en el cultivo de nuevos productos. El café, traído de Etiopía por los invasores abisinios, encontró aquí el clima ideal para su cultivo. En el siglo XV, los comerciantes europeos conocieron el sabor de lo que los árabes llaman kawa, al visitar el puerto de Mocha, en la costa yemení del Mar Rojo. El café producido en esta región pasó al continente europeo con este nombre, Mocha, por la ciudad desde donde se exportaba. Otro producto cultivado aquí son las tiernas hojas verdes de un arbusto conocido como kat. Durante más de un milenio, los habitantes de Yemen han escogido y masticado las mejores hojas de esta planta, que produce un efecto narcotizante. Casi el 40% de la tierra de regadío está dedicada al cultivo de arbustos y árboles de kat. En Saná hay un mercado entero dedicado a esta sustancia. En el siglo XV, el kawa y el kat, en forma de bebida, eran igualmente populares en Mocha como productos estimulantes. Pero los comerciantes llevaban a Europa el kawa en lugar del kat, porque los granos de café eran más fáciles de transportar que las hojas perecederas del kat. En los bazares guardados por las antiguas almenas de la capital, Saná, todavía podemos apreciar las características de la cultura comercial yemení. Hoy, como hace milenios, contemplamos lo que debió ser la vida en la antigua Arabia. Comerciantes regateando en el mercado, igual que sus antepasados hacían miles de años atrás. Y si cerramos los ojos y escuchamos, podemos oír, allá donde las colinas se aplanan y la estepa da paso al desierto, a las caravanas trayendo sus mercancías desde el lejano oriente una vez más. China y el Golfo de Bengala eran los lugares de inicio de la ruta de las especias. Este camino, en parte terrestre y en parte marítimo, era utilizado por mercaderes y negociantes que cruzaban por mar a Arabia desde la India e iban luego al norte, a las ciudades del Mediterráneo. Durante casi 5 siglos, una parte de la ruta terminaba en la región de Sabah, donde comenzaba otra importante ruta, la llamada Ruta del Incienso. La península arábiga ha sido mucho más importante en la historia de lo que muchos piensan.
En nuestra época no se conocen apenas Yemen y Omán, pero hasta hace poco, podríamos decir que hasta el siglo XV, y sobre todo en tiempos del Imperio Romano, tuvieron un papel importantísimo en el desarrollo de las regiones del cercano Oriente. El transporte de mercancías, que debió comenzar sobre el siglo X a.C., se hacía a lomos de dromedario. Este camélido, original de Arabia, no necesitaba apenas agua, facilitando así la travesía de los terribles desiertos de Rub al-Khali y Ejiyad. La ruta del incienso permitió a los sabeos y a los nabateos de la legendaria ciudad de Petra alcanzar una prosperidad excepcional. Los romanos llamaban a esta región Arabia Feliz o Reino de Saba. Las materias primas para los perfumes y el incienso viajaban desde este remoto reino hasta Roma, donde se usaban en iniciaciones religiosas y para perfumar las casas. Saná es la capital de Yemen. En el Museo Arqueológico de la ciudad se pueden admirar objetos interesantísimos, mediante los cuales se puede acceder a las raíces del pueblo que prosperó aquí hace tanto tiempo. En la Biblia, la ciudad es conocida como Hazal. Según la tradición, Hazal fue fundada por Sem, hijo de Noé, quien la denominó Medinat Sem, ciudad de Sem. Hoy se la conoce como Saná, la ciudad fortificada. Los sabeos eran pueblos nómadas, pero en torno al siglo X a.C. desarrollaron una nueva estructura social, estableciéndose en poblados y dedicándose a la ganadería y a la agricultura. En aquella época se disfrutaba en la región de un clima mucho más favorable que en la actualidad. Se fundaron centros urbanos en ciertas áreas donde el suelo era propicio. Gentes venidas del este, Jordania, y del sur, Irak, también se establecieron en la región, jugando un papel fundamental en la conexión entre el lejano Oriente y los pueblos mediterráneos. 4 reinos coexistieron a lo largo de las rutas comerciales, tratando de imponerse a sus... Galus al parecer contrató a un explorador local para que guiara al ejército romano, pero en lugar de conducirlos a Marib, el guía los tuvo 6 meses dando vueltas por el desierto. Diezmados por la sed y las enfermedades, los romanos fueron derrotados por el entorno. Grande sería la alegría de los supervivientes cuando vieron las murallas de la ciudad de Yatil, situada en la cima de un monte y rodeada por una impresionante muralla. Entre las ruinas de la antigua ciudad, hoy llamada Barakis, todavía quedan en pie algunos templos, columnas y torreones. Tras descansar en Yatil, los romanos pensaron que no merecía la pena ir a luchar a un terreno tan lejano e inhóspito. El ejército romano fue conducido directamente a la costa, desde donde regresaron a Roma. La rivalidad entre los sabeos y el reino de Himyarit, en cambio, perduró hasta aproximadamente el año 50 a.C. El ascenso de los himyaritas continuó hasta que controlaron prácticamente todo el suroeste de la península arábiga. Las leyendas cuentan que durante un asedio, Yatil pudo resistir largo tiempo gracias a un pasaje subterráneo que conducía a un manantial de extramuros. Pero cuando una perra entró arrastrándose por el túnel desde la parte exterior, los enemigos conocieron el secreto de la ciudad, y esta fue conquistada por culpa del animal. Debido a eso, Yatil tomó el nombre de Barakis, que quiere decir perra. No obstante, la superioridad del reino himyarita fue breve. Su declive se debió fundamentalmente a 2 causas. La primera, el descubrimiento del clima monzónico. Durante cientos de años, la ruta de las especias llegaba a Marib desde la India y China por las montañas del sur de la península arábiga. Pero en el siglo I de nuestra era, el capitán de navío Hipalos se dio cuenta de que los monzones, que son vientos estacionales, soplaban sobre el océano Índico de norte a sur en primavera y verano. En cambio, en otoño e invierno, la elevada temperatura del mar atraía masas de aire frío que provocaban la dirección contraria. Los comerciantes utilizaron esta novedosa información y empezaron a navegar costeando la península arábiga, es decir,
hacían el viaje directamente entre la India y Egipto aprovechando los vientos estacionales. La travesía comercial empezó a cambiar. La prueba la deducimos de los numerosos lugares de la India donde se han encontrado monedas romanas de entre los siglos I y IV. En época romana y bizantina, y a lo largo de todo el medievo y comienzos del Renacimiento, en particular Omán, pero también Yemen, en la paz. Gentes venidas del este, Jordania y del sur, Irak, también se establecieron en la región, jugando un papel fundamental en la conexión entre el lejano oriente y los pueblos mediterráneos. 4 reinos coexistieron a lo largo de las rutas comerciales, tratando de imponerse a sus vecinos. El más importante era el de Saba, cuya expansión es incluso anterior a la historia escrita. El Antiguo Testamento menciona que la reina de Saba visitó al rey Salomón en Jerusalén. Sabemos por la Biblia que Salomón estaba muy interesado en estas mercancías exóticas, ya que quería rivalizar en importancia con los reyes de las zonas vecinas, con los reyes de los países más grandes, y necesitaba una suntuosa corte con animales exóticos, incienso, comida exquisita, vestimenta adecuada. Por eso cultivó el comercio con el sur de Arabia. Y según la tradición, la reina de Saba fue invitada a la corte salomónica en torno al año 900 a.C. Es muy probable que la reina de Saba visitase al rey Salomón. Cuando se habla del intercambio de importantes regalos, podría tratarse de un trueque alcanzado tras largos regateos. El acuerdo establecería que ella controlase la ruta del incienso en el sur, mientras Salomón sería el soberano del comercio del norte. Se habla de Salomón como del gran monarca de las relaciones internacionales, lo que resulta algo exagerado. Pero sabemos por la historia que la Arabia del Sur tuvo un puesto destacado en el suministro de artículos de lujo al resto del Mediterráneo oriental, a Egipto y a todos los puntos del camino hasta el interior de Siria. La fama de Saba se debe en gran parte a la producción y comercio de especias e incienso. El incienso y la mirra en particular son resinas de un matorral que crece solamente en la costa meridional de Arabia, en la costa septentrional del llamado Cuerno de África y en la cercana Etiopía. Los sabeos expandieron su comercio vendiendo sus productos a Egipto, donde se utilizaba el incienso en las momificaciones y se preparaba el cadáver para el viaje a la otra vida. Los sabeos incrementaron su negocio comprando objetos preciosos en la India y en el lejano oriente, y revendiéndolos a los pueblos del Mediterráneo. En Sirwa se encuentran las ruinas de la primera capital sabea. El gran templo dedicado a Al-Matwa, el dios de la luna, domina el lugar. Estos 5 monolitos formaban el pórtico original frente a las puertas del templo. La prueba la deducimos de los numerosos lugares de la India donde se han encontrado monedas romanas de entre los siglos I y IV. En época romana y bizantina, y a lo largo de todo el medievo y comienzos del Renacimiento, en particular Omán, pero también Yemen, en la parte occidental de la península arábiga, tuvieron lugar destacado en el comercio mundial. A Europa, concretamente, la surtían de objetos de lujo. La balanza comercial cambió en esta región a partir de la decisión del emperador romano en el año 395 de hacer del cristianismo la religión del Estado. El nuevo culto prohibió la cremación de los cadáveres, una práctica estrechamente unida al uso del incienso y de la mirra. Como consecuencia de todo ello, faltaron los fondos necesarios para el mantenimiento de las instalaciones hidrológicas de Marib, apareciendo la primera rotura importante el año 120. Esto determinó el declive de la ciudad. Los abisinios, habitantes de Etiopía que profesaban la religión cristiana, invadieron el reino el año 525.
Después, sobre el 575, una nueva invasión, esta vez por parte de Persia, tomó la región, que pronto se convirtió al islamismo, que se sigue practicando hoy en día. Saná, centro cristiano hasta entonces, fue transformado con un nuevo tipo de arquitectura. En Siván, al sur del país, podemos admirar dicho estilo arquitectónico, que fue conformado por la invasión islámica. A causa de la constante amenaza de invasiones, los yemeníes construyeron sus casas en forma de torre, reforzando así su defensa al divisar todo el terreno circundante. Otra razón para la construcción de este tipo de casas era la de reservar más tierra para el cultivo. Hicieron las casas más altas que anchas, y así han llegado hasta nuestros días. La tierra suministraba el alimento para la gente, pero también el material de construcción. Casi todos los edificios están construidos con ladrillos hechos de una pasta de paja y barro secada al sol. La civilización islámica creó su propia y maravillosa arquitectura, cuyo esplendor se puede admirar en las afueras de la ciudad. El palacio de Dar al-Ayar, residencia de verano del imán Yahya, fue construido a comienzos del siglo XX en la parte antigua de Saná. Este edificio es una joya arquitectónica sabá. Encontraron 8 puertas que se abren entre los grandes bloques de piedra caliza, los cuales descansan a su vez sobre cimientos de piedra volcánica tallada. Los cimientos sobre los que se levantó esta mezquita proceden también de anteriores muros y edificios. Un ejemplo de la extraordinaria riqueza de los sabeos se encuentra a 5 kilómetros al sureste de Marib. Este es el templo de Maram Bilquis, construido alrededor del año 400 a.C. y dedicado al dios lunar Al-Maqwa. La palabra Marib significa templo o refugio, lo que nos hace pensar que, independientemente de sus creencias, las víctimas de persecución encontraban refugio entre estos muros. A través de los siglos, el viento y la arena han reclamado su tributo, y ahora solo quedan las ruinas del templo. Al-Maqwa, el dios lunar, era el más importante del panteón sabeo, junto con la diosa solar Shams. Su hijo, Atar, era el dios correspondiente al planeta Venus. La luna, el sol, Venus y otras deidades menores como el cielo, la tierra y el aire eran comunes a todos los pueblos semitas. La superioridad del culto lunar sobre el solar se comprende fácilmente en una región, el desierto, donde el calor del sol puede producir una muerte fulminante, mientras que la luna alivia al viajero. Los pueblos antiguos del sur de Arabia también veneraban a ciertas piedras llamadas Betili, que simbolizaban o personificaban a la deidad representada por estas máscaras del Museo de Saná. El valle que se abre al pie del monte Balak estaba atravesado por el Wadi Dana, un río con abundante agua en la estación lluviosa. El curso del agua divide la montaña en dos al descender sobre el extenso desierto. Siglos atrás, alrededor del año 800 a.C., los sabeos construyeron una gran presa en las faldas del monte Balak. Poco queda de aquella época, exceptuando las ruinas de 2 templos en las orillas del Wadi y los pilares laterales del dique incrustados en la roca. Sin embargo, el tamaño de estos restos nos da una idea de la magnitud de la construcción. La presa fue levantada en el extremo de una garganta, originando una gigantesca zona de agua embalsada, bordeada por paredes montañosas y un dique. Este dique tenía una sección transversal hecha de arcilla, prensada con tierra y piedras. La presa estaba embutida a cada lado del dique en 2 malecones de piedra, que se abren entre los grandes bloques de piedra caliza, los cuales descansan a su vez sobre cimientos de piedra volcánica tallada. Los cimientos sobre los que se levantó esta mezquita proceden también de anteriores muros y edificios. Un ejemplo de la extraordinaria riqueza de los sabeos se encuentra a 5 kilómetros al sureste de Marib. Este es el templo de Maram Bilquis,
construido alrededor del año 400 a.C. y dedicado al dios lunar Al-Maqwa. La palabra Marib significa templo o refugio, lo que nos hace pensar que, independientemente de sus creencias, las víctimas de persecución encontraban refugio entre estos muros. A través de los siglos, el viento y la arena han reclamado su tributo, y ahora solo quedan las ruinas del templo. Al-Maqwa, el dios lunar, era el más importante del panteón sabeo, junto con la diosa solar Shams. Su hijo, Atar, era el dios correspondiente al planeta Venus. La luna, el sol, Venus y otras deidades menores como el cielo, la tierra y el aire eran comunes a todos los pueblos semitas. La superioridad del culto lunar sobre el solar se comprende fácilmente en una región, el desierto, donde el calor del sol puede producir una muerte fulminante, mientras que la luna alivia al viajero. Los pueblos antiguos del sur de Arabia también veneraban a ciertas piedras llamadas Betili, que simbolizaban o personificaban a la deidad representada por estas máscaras del Museo de Saná. El valle que se abre al pie del monte Balak estaba atravesado por el Wadi Dana, un río con abundante agua en la estación lluviosa. El curso del agua divide la montaña en dos al descender sobre el extenso desierto. Siglos atrás, alrededor del año 800 a.C., los sabeos construyeron una gran presa en las faldas del monte Balak. Poco queda de aquella época, exceptuando las ruinas de dos templos en las orillas del wadi y los pilares laterales del dique incrustados en la roca. Sin embargo, el tamaño de estos restos nos da una idea de la magnitud de la construcción. La presa fue levantada en el extremo de una garganta, originando una gigantesca zona de agua embalsada, bordeada por paredes montañosas y un dique. Este dique tenía una sección transversal hecha de arcilla, prensada con tierra y piedras. La presa estaba embutida a cada lado del dique en dos malecones de piedra. El malecón del sur tenía un aliviado